el reinado de Fernando VII, ¿vale? Y yo lo que haría en esta parte del tema sería un Oye, esquema. profesor, es que puedes pues aumentar un poco la pantalla, Ah, es que los vale, otros profesores no ven mejor cuando. perfecto. ¿Así? Sí, Vale, perfecto. Eso es que me he pillado un nuevo dispositivo y entonces no sé cómo lo veis vosotros. Pero vale, muchas gracias. A ver, espera, que ahora se me ha puesto muy pequeño. Vale, bien. A ver, el otro día comenzamos a ver el reinado de Fernando VII y yo lo que haría sería un esquema, ¿vale? Porque son tres etapas. Lo que tenéis que tener en cuenta es que el reinado de Fernando VII son tres etapas: el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década absolutista. Si ponéis absolutista en lugar de ominosa no pasa nada, porque ominosa significa que es un periodo muy duro, nada más, ¿vale? Pero es una década absolutista. Los años los tenéis que controlar muy bien y a partir de ahora, que entra todo ya en, digamos, en posibles temas EBAU, tenéis que saber y controlar los años, ¿vale? Esto ya hay que tirar de memoria y hay que controlar los años. En el próximo tema vamos a ver muchísimas divisiones en años y quizás sea el tema más complicado del siglo XIX porque hay muchas etapas y muchas subetapas. Pero bueno, entonces el reinado de Fernando VII, yo lo que haría sería un esquema general, pondría aquí pues Fernando VII, de tal año a tal año, y poner número 1, primera etapa, sexenio absolutista, y estudiaría aquí pues, cuáles son sus características o qué es lo que ocurre. El número 2, trienio liberal, y todo lo que ocurre. Y el número 3, pues la década absolutista y lo pondría, ¿de acuerdo? Yo lo he puesto aquí de forma redactada, pero eh, digamos que vendría muy bien que hicierais ese esquema. Si os dais cuenta, no es un tema posible EBAU, no es un tema EBAU, pero sí que vais a tener que saberlo, sí que vais a tener que, digamos, que controlar este tema. De hecho, yo, aunque no me lo subáis a los temas EBAU, yo lo haría porque, si os dais cuenta, vais a tener que comentar el segundo texto, que os lo voy a mandar para el viernes, que es el decreto del 4 de mayo de 1814, por el cual Fernando VII acaba con la Constitución del 12 y los decretos liberales. Así que, claro, tenéis que saber, digamos, qué es lo que ocurre en este periodo histórico y tenéis que saber exactamente todo esto. De tal manera que tendréis que estudiarlo también. Es decir, yo sé luego cómo pensáis, decir, este no es un tema EBAU, por lo tanto no me lo estudio y ya está. Tenéis que controlar también esta parte precisamente porque hay un texto EBAU, que es el decreto del 4 de mayo. ¿Vale? ¿Queda claro? Bien. Bueno, de la primera etapa, pues ya la hablamos el otro día, voy a hacer un pequeño resumen. De aquí, Manu, una pregunta. pregunta. Sí, Esta parte en nuestros exámenes del curso sí, entra solamente formando parte del comentario de texto o vale. también como pregunta. Nada, yo solamente lo voy a poner como EBAU, ¿vale? Los temas EBAU van a ser los posibles temas que pueden caer en el examen y los textos EBAU también, ¿de acuerdo? No voy a meteros más temas de la cuenta. Lo que quiero es que ya familiaricéis con los temas EBAU, ¿de acuerdo? Vale. ¿Vale? Lo vais a tener más fácil, pero os voy a exigir un poquito más también, ¿de acuerdo? Bueno, eh, entonces, de aquí, importante para hacer un repaso así rapidísimo, lo que tenemos que saber es, en primer lugar, que cuando viene el señor Fernando VII, a través de este Tratado de Valensay, yo lo pondría esto en amarillo, siguiendo la misma lógica que hemos puesto en el motín de Aranjuez, en las abdicaciones de Bayona, anteriormente también con el Tratado de Fontainebleau, lo pondría en amarillo porque, digamos que a la hora de estudiar, os marcan los acontecimientos lógicos que tenéis que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, el Tratado de Valensay, diciembre de 1813, ya os expliqué lo del 8 y de lo del día 11, o finales de 1813, ¿vale? Fernando VII regresa o recupera la corona y regresa a España. Ya sabéis que cuando él regresa no va a Madrid, ¿vale? Sino que se dirige a Valencia y allí hay un grupo de 65 diputados absolutistas que le van a entregar este documento de los persas, este manifiesto de los persas,
Yo este manifiesto de los persas también lo pondría en amarillo, ¿vale? Porque es el segundo acontecimiento que tendríais que nombrar, importante. Bien, a través de ese manifiesto de los persas, esos partidarios le piden que restaure otra vez el antiguo régimen, ¿vale? Bien, el señor Fernando VII lo que va a hacer es pues ver qué apoyos tiene, ¿vale? Y va a contar con el apoyo del capitán general de Valencia, que es Elío, aunque en algunos libros aparece como Helio, y pone su ejército a su disposición y se dirige a Madrid. Automáticamente lo que hace es publicar el decreto del 4 de mayo de 1814. Esto lo pondría, lo recuadraría porque es el segundo texto de Bau y lo pondría también, lógicamente, en amarillo, ¿vale? Aquí nos dice exactamente qué implica ese decreto del 4 de mayo, es decir, anula toda la Constitución de Cádiz y, por lo tanto, se puede considerar como un auténtico golpe de Estado, ¿vale? Del propio rey. Bien, por lo tanto, volvemos otra vez al absolutismo. Sin embargo, las ciudades, ¿vale? Pues las ciudades vamos a tener que los liberales, digamos, que tienen más apoyo. ¿Por qué tienen más apoyo? Pues claro, pues son comerciantes, son burgueses, son catedráticos, son intelectuales que viven en las ciudades. Y esta gente, pues comenzaron a organizarse de forma secreta con a través de la masonería. Yo no voy a hablar aquí de lo que son los masones, no tenemos tiempo, sería muy interesante, pero lo que quiero expresaros es que se organizaron como masones porque estos masones se reunían de forma secreta. Y claro, a los liberales les interesaba muy mucho tener reuniones secretas, ¿vale? Por eso muchos se hicieron masones, no porque tuvieran ideas masónicas, algunos las tendrían, pero ese no era el objetivo. El objetivo era que les permitían estar en las ciudades y reunirse de forma secreta para conspirar contra Fernando VII, ¿vale? Bien, vamos a tener varios, durante este sexenio, digamos, absolutista, vamos a tener diversos pronunciamientos militares, ¿vale? Aquí os he citado algunos, como por ejemplo el de Francisco Espoz y Mina, por ejemplo el de Juan Díaz Porlier. Hubo también un intento de secuestro de Fernando VII que le llamaron la conspiración del triángulo, que fue un fracaso, pero bueno. Es decir, lo que quiero transmitiros es que hubo bastantes intentos de acabar con el sexenio absolutista. Y finalmente el que triunfa es el de Rafael Riego, ¿vale? El de Rafael Riego, que digamos que se pronuncia en Cabezas de San Juan, en Sevilla. De hecho, él tenía el ejército porque había sido ordenado por el señor Fernando VII para acabar con el proceso de emancipación o independencia que estaban experimentando las colonias americanas, y por eso mandó al señor Rafael Riego para, digamos, acabar con ese ejército. Y en lugar de hacer eso, lo que hizo Riego fue realizar un pronunciamiento militar y obligar a Fernando VII a jurar otra vez la Constitución, ¿vale? Os dije el otro día que esta cosa que está aquí en amarillo es importante y tendréis que saberlo. Yo haría un resumen, porque aquí se nos pregunta sobre la personalidad de Fernando VII. Y la pregunta asociada que tenéis en el texto del decreto del 4 de mayo de 1814, tendréis que hacer referencia a la personalidad de Fernando VII. El otro día os dije que Fernando VII, cuando viene, ya hemos dicho, reinstaura otra vez el absolutismo. Cuando el señor Riego realice ese pronunciamiento militar, lo que va a hacer va a ser acatar la Constitución, claro, va a acatar la Constitución a punta de mosquete, e incluso él va a ser muy entusiasta. Fijaos, marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. Es decir, que aquí ya podemos intuir, podemos ver claramente cómo es la personalidad de Fernando VII. Pues lógicamente es muy interesada, es decir, él está a verlas venir y cuando le interesa ir en un camino hacia el absolutismo no tiene ningún problema porque es lo que realmente él quiere, el absolutismo. Pero cuando le apuntan con un mosquete y le obligan a ser liberal, pues él, entusiasta total, falso como Judas, pues marchemos y yo el primero por la senda constitucional. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Vale, aquí se nos explica un poquito lo de Rafael Riego. Vale. Importante lo que está en amarillo, ¿vale? Porque va a ser la primera vez,
¿vale? Por eso es una experiencia inédita en España, inédita de gobierno. No había habido nunca esto, que va a haber una monarquía y una representación nacional. Claro, daos cuenta que la Constitución del 12, cuando se aprueba, eso no lo tenemos. No lo tenemos porque el rey no está. Pero ahora, en 1820, sí está. De hecho, ha sido obligado a jurar la Constitución. Así que muy atento con esto. Es una experiencia inédita que combina el que haya un rey, ¿vale? Un rey que tiene que acatar la Constitución y un sistema de representación nacional, es decir, diputados en las Cortes. En 1812 no lo hay porque el rey no está, pero en 1820 el rey sí está y lo tiene que cumplir. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Con respecto a los logros del trienio liberal, os he enunciado 5, básicamente. Esto es, digamos, lo que consiguen en ese pequeño periodo liberal, lo que van a conseguir. Vale, pues lógicamente, como el señor Fernando VII volvió a todo lo que había antes en el antiguo régimen, pues entonces estos del trienio liberal, pues lo van a tener otra vez que suprimir. Pues otra vez vamos a tener que se suprime el régimen señorial, porque Fernando VII, cuando regresa, lo ha vuelto a restituir, vuelven a eliminar los gremios, la Inquisición, es decir, lo que se hizo en las Cortes de Cádiz, ¿vale? En segundo lugar, tiene lugar el segundo acto desamortizador. La pregunta es, ¿cuál es el primer acto desamortizador? Ya lo vimos en el tema anterior, 1798, la primera vez que se llevaba a cabo un acto desamortizador. Pues ahora tenemos el segundo acto desamortizador, que afectó sobre todo al clero regular. La diferencia entre clero regular y clero secular es que el clero regular hace referencia a las órdenes religiosas, los jesuitas, los filipenses, es decir, todo lo que tenga que ver con órdenes religiosas. El clero secular sería simplemente pues, el clero que no depende de ninguna orden religiosa, curas, en fin, parroquias, iglesias que no sean propiedad de órdenes religiosas. Bien, también van a, digamos, a retomar otro de los decretos que se hicieron en 1812, que es lo que se llamó la ley del 11 de diciembre de 1820. Si no os acordáis, lógicamente, de la fecha, ¿vale? Yo siempre me la he estudiado así, ley del 11 de diciembre de 1820, pero también la podéis nombrar la ley de desvinculación. Hombre, el año 1820 deberíais saberlo. ¿Por qué? Porque estamos en el trienio liberal. Por lo tanto, tendríais que decir que es la ley de desvinculación de 1820, ¿vale? ¿En qué consiste? En que suprimen los mayorazgos, ¿vale? Es decir, como recupera la que se hizo en 1812, pues entonces aquí deberíais explicar lo que es un mayorazgo, ya lo sabemos, ¿vale? Es decir, la tierra esta que no se podía vender, ni alquilar, ni dividir y que recibía el primogénito de los nobles. Bien, vuelven a restituir las libertades, tenemos aquí varias, libertades de reunión, de asociación. Importante esto, libertad de asociación, es decir, van más allá que la Constitución de 1812, donde sí que se habla de derechos individuales, pero el hecho de que haya aquí libertad de asociación significa que tú puedes asociarte con otras personas, ¿vale? Y sería legal. Bien. Y luego lo de la milicia nacional, ¿vale? Aquí se explica lo que es, pues son voluntarios de las clases urbanas que sirven para defender el orden y garantizar pues todo lo que aprueben, ¿de acuerdo? Las Cortes. Bien, importante de aquí es que en las Cortes de Cádiz del trienio liberal vamos a ver dos tendencias o dos posiciones, que los dos son liberales, pero uno va a ser más radical y el otro va a ser más moderado. En primer lugar tenemos a los doceañistas. ¿Por qué se llaman así? Porque lo que quieren es, digamos, terminar la obra que se hizo en Cádiz en 1812. Y estos quieren hacer reformas, pues, moderadas, que no sean muy radicales, ¿vale? Y estos, pues, importante, defienden la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Estos son o serían los futuros moderados que vamos a ver en el tema siguiente. Hay un posible tema, Evao, que son los partidos políticos en el reinado de Isabel II. Bien, pues estos digamos que serían el origen del partido moderado, ¿vale? Ejemplo, pues por ejemplo Martínez de la Rosa. Hay otros, pero bueno. Y luego tenemos a los veinteañistas, es decir,
Estos veinteañistas son los que quieren hacer cambios profundos en 1820. Estamos en 1820 y lo que se quería hacer en 1812 pues queda como un poquito flojo. Así que estos van a ser más exaltados, más radicales, ¿vale? ¿Y qué es lo que van a pretender estos? Pues estos pretenden una separación total de los poderes, ¿vale? Claro, si estudiáis, si veis la Constitución de 1812, sí, se dice que hay separación de poderes, pero realmente el rey participa en todos los poderes. Es decir, el rey tiene derecho de veto, puede vetar, es decir, puede anular las leyes que las Cortes realicen, tiene el derecho de sancionar, de aprobar las leyes, eso en el legislativo. En el ejecutivo es suyo y el judicial, él elige a los jueces. Por lo tanto, claro, es separación de poderes, pero no hay una separación clarísima. Pues estos veinteañistas quieren una separación total y clara de los poderes. Entre ellos querían anular sobre todo el veto suspensivo del monarca. El derecho de veto quieren acabar con él. Es decir, ¿en qué consistía el veto? Pues os lo explicaba el otro día. Cuando la Cámara de las Cortes aprobaban una ley, el rey, si no le gustaba esa ley, podía, digamos, vetarla, podía dejarla en suspenso, podía no, digamos que estuviera en stand-by, es decir, que no se llevara a efecto durante 2 años, ¿vale? Por lo tanto, las Cortes deberían, digamos, modificar esa ley hasta que el rey la aceptara. Entonces, claro, esto era un poder total para el rey. Así que lo que querían los exaltados, los veinteañistas, eran anular el veto del rey. Y otras cosas también, ¿eh? Pero bueno, sobre todo eso, importante. Y estos serían los futuros progresistas, ¿vale? Los futuros del Partido Progresista. ¿De acuerdo? Aquí os cito alguno. Os pongo Mendizábal porque y Flórez Estrada, porque estos son los que van a llevar a cabo, bueno, más que Flórez Estrada, ¿no? Mendizábal va a ser el que lleve a cabo la desamortización, ¿vale? Y en el texto de Bau se habla de este personaje, de Flórez Estrada, como que va a plantear una alternativa a la desamortización que plantea el señor Mendizábal. Bien. Vale, esto simplemente el Flórez Estrada lo leéis, ¿vale? Lo leéis. En este tema no lo vamos a ver. Yo lo he puesto porque él va a ser un diputado del trienio liberal de los más exaltados, ¿vale? Pero solamente lo leéis, no lo tenéis que estudiar. Bien, durante el trienio liberal los absolutistas no se quedaron de brazos cruzados, ¿vale? Sino que estuvieron conspirando constantemente. Y vamos a tener, por lo tanto, digamos, contra los liberales, 2 tipos de oposición. Una oposición interna, es decir, dentro del país. De hecho, va a llegar a generarse, a crearse un poder paralelo, lo que se conoce como la regencia de Urgel. Es decir, en Lérida vamos a tener, digamos, va a estar gobernado directamente y controlado por los absolutistas, ¿vale? Y vamos a tener también una oposición externa. En esa oposición interna dentro del país tenemos a los famosos ejércitos de la fe. Lo tenéis ahí. Los ejércitos de la fe, aquí están, ¿no? Pues son partidarios, digamos, voluntarios, que son pues, partidarios del rey, pues nobles, parte del clero, algunos militares, que van a estar a favor del rey, ¿vale? Van a tener su fuerza y van a conspirar todas las veces que sea posible, ¿vale? Y luego tenemos una, digamos, oposición externa, ¿vale? La oposición externa viene de fuera de nuestro país y tenemos que relacionarla con el contexto europeo. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Pues en Europa, hacia esta época, hacia 1822, Napoleón hace tiempo ya que ha sido derrotado en Waterloo, en 1815, y Napoleón está preso. De tal manera que en todos los países de Europa que habían sido, digamos, controlados o conquistados por Napoleón, ya son absolutistas. De tal manera que hay la restauración en el Congreso de Viena, que es donde se desarrolló, digamos, los principios de la restauración, pues vamos a tener que se va a decidir que en todos los países donde haya liberalismo se reinstaure el absolutismo. En lo que compete a España, se va a celebrar un congreso
específico en la ciudad de Verona, por eso se llama el Congreso de Verona, y van a enviar un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Lo tenéis ahí, los 100.000 hijos de San Luis, al cargo del duque de Angulema, un francés, y van a reponer finalmente a Fernando VII. Y otra vez tenemos otros 10 años de absolutismo con Fernando VII. ¿De acuerdo? Y sería la última etapa del reinado de Fernando VII. Se llama década absolutista u ominosa porque va a ser muy dura. De hecho, fijaos, cuando regresa otra vez el absolutismo, el pueblo de Madrid, pues gritará, aquí pone vivan las cadenas, pero ha quedado en el dicho popular como vivan las caenas, ¿vale? Es decir, vuelve otra vez las cadenas con el absolutismo, con el antiguo régimen de Fernando VII. Y este no se va a andar con chiquitas, va a ejecutar a todos los liberales que han participado en el trienio, incluso aunque fueran auténticos héroes. Ahora hablaremos de alguno en los 5 minutos que nos quedan. Lógicamente, al primero que se cargan es a Riego, ¿vale? Y luego tenemos aquí a varios personajes, a Torrijos, a Mariana Pineda, incluso aquí no aparece, pero podéis, yo lo pondría aquí. A ver, lo pondría aquí. Lo pondría aquí. Al señor El Empecinado, que hablamos como aquel guerrillero que fue un héroe en la Guerra de la Independencia. Bien, pues todas estas personas van a ser enjuiciadas y ejecutadas. Bueno, algunos sin juicio previo, ¿vale? Bueno, lo de Riego queda claro por qué se lo van a cargar. Es el que ha realizado el pronunciamiento militar en 1820. Le van a traicionar y le van a ejecutar. Aquí en este cuadro muy famoso, que si vais al Museo del Prado lo tenéis ahí, es el llamado fusilamiento de Torrijos, ¿vale? Este también es un personaje pues a mí me parece muy interesante. Este, en el año 1831, preparó un pronunciamiento, le llaman el pronunciamiento de Torrijos, desde el exilio en Inglaterra. Él se había ido a Inglaterra porque, claro, cuando regresa Fernando VII se tiene que ir, desde 1824, y bueno, pues allí había sido acogido por el duque de Wellington, que le pagó pues, su estancia allí, y el 2 de diciembre de 1831, junto con 60 hombres de confianza, pues intentó realizar un desembarco, bueno, desembarca realmente en Gibraltar, y con 60 hombres de su máxima confianza intenta realizar un pronunciamiento, pero fracasa. Él es traicionado por el gobernador que hay allí, Vicente González Moreno, le traiciona, le había jurado su apoyo, le había prometido su apoyo, pero al final le traiciona, y fueron apresados por las tropas absolutistas 8 días más tarde de desembarcar en Gibraltar. Sin juicio previo, a estos sí que lo fusilan, junto con 48 hombres de su confianza que están ahí. Alguno miembro pues del trienio liberal había sido ministro de la guerra, como el señor Golfín, por ejemplo, y ya está. Aquí tenéis a Mariana Pineda, que a esta chica pues la cogen con 26 años y simplemente por bordar una bandera liberal pues la cogen y la ejecutan también. Y a Martín Díaz el Empecinado, ese héroe que el propio Fernando VII le había nombrado mariscal de campo, pero sin puesto oficial, porque claro, sabía que era liberal. Él, cuando Fernando VII regresa en 1814 e instaura el absolutismo, pues él se va a Portugal, se tira allí unos años y bueno, parece ser que le dan una amnistía política para que pueda volver, pero Fernando VII incumple esa amnistía política, lo cogen y lo ejecutan también, ¿vale? Lo matan. Dicen las crónicas que cuando lo llevaban encadenado a al Empecinado, pues rompe las cadenas y se va a refugiar a una iglesia donde en teoría allí estaría a salvo porque no podía actuar el poder civil, pero no consigue llegar, se queda en las puertas de la iglesia y finalmente lo cogen y lo ejecutan directamente. ¿Vale? Estos son, digamos, pues 3, 4 ejecuciones muy sonadas durante ese, digamos, década absolutista. Y nada, ya el próximo día simplemente vamos a terminar de hablar del reinado de Fernando VII y nos quedaría lo que es
el tema EBAU posible, que es el de la emancipación de las colonias españolas, ¿vale? Yo creo que en un día lo podemos ver, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla, a ver dónde es. Vale, dejo de compartir.